Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿Y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este martes de la segunda semana de Pascua, queridos hermanos, luego de haber celebrado la solemnidad de la Anunciación del Señor ayer, hoy volvemos a las lecturas propias de este tiempo pascual. El libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre en el capítulo 4, nos regala hoy una hermosa experiencia que la primera comunidad cristiana vivió, consecuencia de la resurrección de Jesús: la fraternidad. Otro de los sumarios que Lucas nos regala en los primeros capítulos sobre cómo se desarrollaba la vida de la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén. Hay vitalidad, hay armonía, quizás un tanto idealizadas, es cierto, pero basta seguir leyendo y pronto van a aparecer tensiones y discrepancias. Por ejemplo, Ananías y Zafira, en una escena que no leemos en la liturgia, que no quisieron aceptar eso de poner en común sus bienes. Lucas nos presenta cómo debería ser una comunidad cristiana que cree en Cristo Jesús y sigue su estilo de vida, y cómo en efecto era en buena medida. Por una parte, él describe una vida fraterna entendida como unión de sentimientos, un solo corazón y una sola alma, una comunidad de bienes que es solidaria con los más pobres. Ya lo compartíamos el domingo, porque esta precisamente era la primera lectura del domingo. Destaca la generosidad de un discípulo que luego tendrá importancia en la historia de los primeros años de la Iglesia: Bernabé. Por otra parte, es importante que Lucas nos diga que a pesar de las persecuciones, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y siempre predicaban lo mismo, la resurrección de Jesús, y lo hacen con valentía y con pleno convencimiento. De allí que estos sean efectos notables de la Pascua para la comunidad, la fraternidad, como hemos dicho, pero además el impulso misionero hacia afuera. No es extraño que una comunidad como la de Jerusalén, en que todos ponían sus bienes en común y se preocupaban de los más pobres, atrajera la simpatía de los demás y se mostrara creíble en su testimonio. Todos soñamos con una comunidad así, ¿no es cierto? Pero cuando nos fijamos en cómo son nuestras comunidades cristianas hoy, a veces la parroquia o la familia cristiana o una comunidad religiosa, a veces nos da por pensar que en nuestro testimonio de vida cristiana deberíamos ser más creíbles, deberíamos mostrar más una imagen de unidad y de solidaridad interna y externa, dentro y fuera de la comunidad. Porque ese fue el testamento de Jesús en la última cena: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. El mundo de hoy no se entenderá a partir de otros lenguajes, pero sí a partir de del amor.
si nos ven dispuestos a compartir los bienes con los más necesitados, si nos ven a los cristianos dispuestos a trabajar por los demás, a ayudar, a ser solidarios con los que sufren o son menos favorecidos por la vida, no hace falta que pensemos en las realidades tan duras que viven algunos hermanos lejos en otros continentes o incluso aquí cerca, en Venezuela, por ejemplo, también aquí en Costa Rica, también cerquita de donde nosotros vivimos, porque el Evangelio que enviamos todos los días, pues gracias a Dios se extiende a muchas naciones. Y la realidad es que muy cerca de nuestras casas también tenemos ejemplos concretos de pobreza, de dificultades, y tenemos nosotros también que dar testimonio de Cristo siendo solidarios con aquellos que están pasando momentos de dificultad. En el texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, con afirmaciones cada vez más profundas, Jesús va conduciendo a Nicodemo y por tanto a nosotros a un conocimiento mejor de lo que significa creer en Él. Un conocimiento que nos transmite el que viene de arriba, el enviado de Dios, el que da testimonio del saber profundo de Dios. Jesús se queja de la poca fe de los sabios de Israel, representados por Nicodemo. Nicodemo habla en cierto modo como portavoz de los judíos. Nosotros sabemos, dice en el diálogo, y es interpelado por Jesús también como representante de todos. No aceptáis nuestro testimonio, no creéis. Jesús alabó un día al Padre diciendo: has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a los sencillos. Algunos son muy sabios en las cosas de aquí abajo, pero ignorantes en las de arriba, las que sí valen la pena. Sobre todo se trata de captar a Cristo con toda hondura de su misterio pascual, no solo como profeta o como realizador de milagros, sino como el que ha bajado de Dios y después de su muerte en la cruz sube de nuevo al cielo. Los que sepan ver y creer en Jesús levantado en la cruz y glorificado, tendrán vida eterna. El diálogo de Jesús con Nicodemo debe hacernos pensar a nosotros. Somos de los que prefieren vivir en la oscuridad, precisamente por no aceptar las consecuencias de vivir como hijos de la luz. ¿No es verdad que también los hombres de hoy, incluidos los grandes sabios, a veces prefieren no saber, no captar la profundidad de Cristo, porque eso los obligaría a cambiar, a renacer? A veces demasiada ciencia cierra el corazón del hombre. Y en cambio los sencillos de corazón, los que no tienen gran cultura y sin tantos medios espirituales, que no saben mucha teología, tienen un corazón tan grande y unos ojos lúcidos de fe que contemplan a Jesús en todo. Basta ver a nuestras abuelas, basta ver a esa gente sencilla y linda en nuestras parroquias que tal vez sin grandes estudios son capaces de aceptar la voluntad de Dios, porque saben que todo viene de su mano. ¿Seremos nosotros también de esos que hemos aprendido a reconocer a Jesús, a reconocer su obra de salvación en las cosas pequeñas de cada día, como también en los acontecimientos grandes? ¿O somos de los sabios, de los que Jesús se queja hoy, que no tienen el corazón abierto para recibir el plan de amor de Dios? Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.